La enfermera silenciosa conmocionó toda la clínica. El jefe ya quería echarla del hospital, pero apenas ella. Bienvenidos, queridos amigos. Hoy les contaremos la historia de una mujer que encontró la fuerza para salir de la sombra de su pasado y salvar vidas, arriesgando nuevamente todo lo que tenía. Mientras escuchan este relato sobre valentía profesional y renacimiento, escriban en los comentarios desde donde siguen nuestro canal, desde una cálida ciudad soleada o una ciudad nevada, desde la bulliciosa Barcelona o la acogedora Sevilla. Sus respuestas crean un vínculo invisible entre nosotros, recordándonos que la lucha por la verdad y la justicia une a las personas de todo el mundo. En los pasillos de la prestigiosa clínica Neurolux, los pasos de Elena Rodríguez Méndez eran casi inaudibles. Se movía como un fantasma, una sombra del sistema que funcionaba con la precisión mecánica de un reloj. Su bata impecable, siempre planchada, de color marfil, casi se fundía con las paredes estériles. Su cabello, recogido en un moño apretado, no se descomponía de su rígido aspecto y una suave y apenas perceptible sonrisa nunca cambiaba de intensidad, suficientemente cálida para no parecer fría, pero lo suficientemente contenida para no destacar. Los pacientes, enfermeras y camilleros, todos ellos pasaban la vista por Elena sin detenerse. Personas como ella eran ruedas invisibles en el engranaje de la clínica, una enfermera de alto nivel con años de experiencia, necesaria, pero invisible dentro del sistema. Sus manos trabajaban con precisión quirúrgica, 3 segundos para la desinfección, 7 para el catéter, 10 para el cambio de la gota a gota. En sus ojos de color gris oscuro rara vez se reflejaba algo más que una atención profesional. Hoy, esta rutina monótona se interrumpió. Un helicóptero colgaba sobre el techo de la clínica, un vehículo blanco con símbolos médicos y el logotipo dorado de Biopharma Invest en el costado. Recibimos al paciente en todo el departamento, ordenó el jefe del departamento de neurología, Nicolás Telles Aranda, un hombre alto con un bigote. El señor Osvaldo Pérez llega a nosotros. Personalmente. El nombre de Osvaldo Pérez Domínguez no necesitaba presentación. Un magnate farmacéutico cuya fortuna se contaba en miles de millones, controlaba casi un tercio del mercado de medicamentos neurológicos del país. Su empresa producía tanto medicamentos salvavidas como costosas y controvertidas píldoras de eficacia dudosa. En el 6º piso se abrió una sala VIP, un gran espacio de 3 habitaciones contiguas, equipado con su propio sistema de aire acondicionado y muebles cuyo costo equivalía al presupuesto mensual de un departamento común. Elena estaba a un lado cuando los camilleros trajeron la camilla. En ella yacía un hombre de 60 años con un rostro autoritario, pero afilado. La piel de Pérez parecía cerosa, casi transparente, y debajo de sus ojos había profundas sombras. Sin embargo, lo que más atrajo la atención de Elena fueron sus manos. Sus dedos temblaban con un leve, casi imperceptible temblor, como las alas de una mariposa moribunda. Señor Osvaldo, qué bien que haya elegido nuestra clínica, dijo Telles inclinándose hacia el paciente con una sonrisa que nunca mostraba cuando hablaba con los enfermos comunes. Ya tenemos todos los análisis preliminares. Comenzaremos de inmediato. En ese momento Pérez giró la cabeza y Elena involuntariamente se estremeció. Sus pupilas eran de tamaño diferente, la derecha mucho más dilatada que la izquierda. Eso no encajaba con el diagnóstico preliminar de disfunción vegetativa que se había mencionado. Asimetría pupilar, temblor en las extremidades superiores, palidez cerosa. Imágenes del pasado surgieron con tal intensidad que Elena cerró los ojos por un momento. El laboratorio de la clínica, el microscopio, las muestras de sangre del diplomático Carlos Quintero. Los mismos síntomas de hace 5 años, un diagnóstico en el que nadie creyó. La muerte del paciente en 36 horas. Enfermera, la voz de Telles la devolvió a la realidad. ¿En qué está pensando? Prepare la infusión de corticosteroides. Sí, doctor Telles. Elena bajó la cabeza por costumbre, pero su mirada se detuvo nuevamente en el paciente. En la puerta de la sala se encontró con un médico desconocido,
un joven alto con ojos marrones atentos y cabello castaño despeinado. «Perdón», murmuró Elena, apartándose un poco. «No pasa nada», sonrió ligeramente él mientras observaba cómo ella ajustaba su mascarilla con movimientos precisos, calcula cada movimiento tan exactamente como si estuvieras en una operación. «Solo es costumbre». Ya casi se iba cuando él la detuvo, señalando su placa. «Es curioso, la franja morada en tu tarjeta, eso indica un grado académico». «¿De una enfermera?». Elena tocó su placa maquinalmente, como tratando de ocultar ese detalle que la delataba. «Es una tarjeta vieja, un error técnico». «Tomás Iglesias Beltrán», se presentó él, «me transferí del Instituto de Neurología». «¿Y tú?». Elena, ella no mencionó que su apellido ya estaba en la placa que él había estado observando tan detenidamente. «Perdón, debo preparar los medicamentos». Cuando ya se alejaba, él preguntó: «¿Y hace cuánto dejaste de ser quien eras?». Elena se detuvo. Algo en su tono le hizo sentirse alerta. No era burla, pero ¿curiosidad de un investigador? «Hace 5 años», respondió ella inesperadamente y rápidamente se fue. En el laboratorio de la clínica, en la noche, todo estaba tranquilo. La luz del microscopio solo creaba un pequeño círculo iluminado en la habitación oscura. Elena se inclinó sobre el ocular, estudiando la muestra que había tomado discretamente de la probeta de Pérez. Esto no debería estar en los análisis comunes. Estos cambios solo se pueden notar si se sabe qué buscar. Los glóbulos rojos en la muestra presentaban deformaciones características en sus membranas, microscópicas, pero obvias para alguien que ya las había visto antes. Elena rápidamente anotó algunas cosas en su pequeño cuaderno desgastado, luego lo guardó cuidadosamente en un bolsillo secreto bajo el forro de su bolso. De repente, se oyeron pasos en el pasillo. Elena se quedó quieta, luego rápidamente guardó la muestra y apagó el microscopio. Cuando la puerta se abrió, ya estaba limpiando la mesa con desinfectante. ¿Trabajando hasta tarde? En la puerta estaba Telles, sus delgados labios se curvaron en una especie de sonrisa. «Desinfección planificada del equipo, doctor Telles», respondió Elena con voz firme. «Durante el día, el laboratorio está constantemente ocupado». «Un entusiasmo loable», asintió él, pero su mirada era fría. «Mañana tenemos un comité de expertos sobre Pérez. He designado que asistas. Habrá muchos especialistas importantes». «Gracias por la confianza». «No hace falta», dio un paso hacia adentro. «Solo recuerda tu lugar, Elena. Todos recordamos el pasado, los errores, y no queremos repetirlos, ¿cierto?». Sintió como el frío se extendía por su cuerpo, pero su rostro permaneció impasible. «Por supuesto, doctor Telles». El comité consistió en 8 médicos. Telles estaba junto a la pantalla con los resultados de las pruebas, señalando las imágenes de la resonancia magnética. «Es una imagen clásica de encefalitis autoinmune», su voz sonaba segura. «Propongo una terapia agresiva con corticosteroides y plasmaféresis». Elena, que estaba en una esquina con un archivo de los resultados de los análisis, movió involuntariamente la cabeza. Ese movimiento fue casi imperceptible, pero la mirada de Telles inmediatamente se fijó en ella. «¿No estás de acuerdo, Elena?». Su voz sonó amenazante. «Perdón», bajó los ojos, fue un tic involuntario. «Aquí no hay lugar para reacciones involuntarias», observó fríamente Telles, «especialmente de personal médico de nivel medio». «Me gustaría escuchar la opinión de Elena», dijo de repente el doctor Iglesias, que estaba en un rincón. «A menudo los que pasan más tiempo con el paciente notan detalles importantes». «¿Qué te llamó la atención del diagnóstico?». Todas las miradas se volvieron hacia Elena. Telles la miraba como si estuviera listo para quemarla con la mirada. «Yo solo». «La asimetría de las pupilas y el tipo de temblor», comenzó ella en voz baja. «Una tontería», cortó Telles, «son síntomas secundarios. El diagnóstico es claro».
Los síntomas se han desarrollado demasiado para una etapa inicial de encefalitis, continuó Iglesias, como si Elena no hubiera callado, y la reacción a los corticosteroides ha estado ausente durante 2 días. Esto no es típico. En ese momento la puerta se abrió de golpe. Una joven enfermera entró corriendo con los ojos agrandados por el pánico. Doctor Telles, Pérez está teniendo convulsiones fuertes. Está perdiendo el conocimiento. Todos se levantaron de sus asientos. Elena fue la primera en reaccionar, tomando la caja con los medicamentos de emergencia. En la sala VIP reinaba el caos. El cuerpo de Pérez se arqueaba, espuma salía de sus labios. Los monitores emitían un pitido penetrante. Telles gritaba órdenes, los médicos intentaban estabilizar al paciente. Los anticonvulsivos no ayudan, gritó uno de los médicos, la presión está bajando. Es una reacción inusual, la voz de Iglesias cortó el ruido, es un shock tóxico. Necesitamos otros tratamientos. Seguimos el protocolo, gritó Telles, yo soy el jefe del departamento. Elena se quedó quieta, observando lo que pasaba. Era exactamente igual que hace 5 años. La misma escena, las mismas decisiones erróneas, el mismo desenlace fatal en el horizonte. La historia se repetía frente a sus ojos. Si callas ahora, morirá como murió Quintero. Y otra vez no cambiará nada. Dio un paso al frente, luego otro. Su voz, que normalmente era suave, ahora sonaba clara y firme. Esto no es encefalitis, es envenenamiento por metales pesados con efectos neurotóxicos. Se necesita un tratamiento con pentetato de calcio y diálisis de emergencia. Un silencio mortal se apoderó de la sala, roto solo por el pitido de los monitores. Todos la miraban asombrados. Y Telles, con una ira visible. Pero ya no podía callar, aunque tuviera que perderlo todo nuevamente. La verdad es como el sol. Ciega a aquellos que la miran fijamente. Albert Camus. Hace 5 años. Instituto de Investigaciones Médicas de la Zona Este. El reloj del laboratorio marcaba las 2 de la madrugada, pero Elena Rodríguez no notaba el paso del tiempo. Una mujer de 30 años con ojos brillantes se inclinó sobre el microscopio, observando las muestras de sangre del diplomático Quintero. Sus dedos, que aún no conocían la sumisión servil, golpeaban impacientemente sobre la mesa al ritmo de pensamientos que corrían más rápido que ella podía escribir. El laboratorio de neurotoxicológica del instituto parecía una cueva de maravillas, con equipos de última generación, herramientas que los médicos de hospitales de provincia solo podían soñar. Microscopios electrónicos, espectrómetros de masas, centrífugas, todo eso para Elena no era solo herramientas, sino portales al mundo del conocimiento científico. En la pared cerca de su lugar de trabajo colgaba una tabla de agentes neurotóxicos que ella misma había elaborado mientras trabajaba en su tesis doctoral. Aquí estás, susurró ella cuando en el campo de visión del microscopio aparecieron los glóbulos rojos con las características alteraciones de la membrana, sabía que algo así pasaría. Se apartó del microscopio y estiró la mano para tomar su cuaderno, haciendo anotaciones frenéticamente. Sobre la mesa se amontonaban revistas científicas sobre toxicología clínica y neurología, llenas de marcadores, junto con una taza de café frío que ya no estaba a medio beber. En la pared colgaba su diploma de candidata en ciencias médicas con honores y una foto donde la joven Elena está junto al profesor Sánchez en una conferencia internacional de neurotoxicología en Barcelona. Sonreían, la alumna y el profesor, la prometedora toxicóloga clínica y su mentor. Concluyó, deformaciones específicas de las membranas celulares, características de envenenamiento con compuestos pesados de la clase X, se recomienda iniciar de inmediato la terapia quelante con posterior aplicación de, escribía ella cuando la puerta del laboratorio se abrió. ¿Elena? ¿Todavía estás aquí? En la puerta estaba Ignacio Sánchez Zárate, un hombre corpulento con una barba espesa que le daba un aire imponente. Detrás de su apariencia engañosamente amable se ocultaba un carácter fuerte y una mente aguda.
Autor de 7 monografías, su nombre era suficiente para silenciar cualquier debate científico. Profesor Sánchez. Elena se levantó, sonriendo alegremente, justo estaba por buscarle. Encontré la confirmación de mi teoría. No es encefalitis viral, es envenenamiento neurotóxico. Son los signos clásicos de la exposición a metales pesados en el sistema nervioso. El rostro de Sánchez se tensó ligeramente, pero sonrió. Una teoría interesante, Elena, pero me temo que es prematura. No, mire por sí mismo. Ella se apartó impacientemente del microscopio, invitándolo a mirar. Estas alteraciones fueron descritas en un estudio del Centro de Toxicología en Santiago. Puedo mostrarle las publicaciones. Sánchez se acercó al microscopio, pero solo lo miró por un momento, claramente sin profundizar en los detalles. Luego se enderezó y le puso una mano pesada sobre el hombro. Nuestra estrella brilla cada vez más, su voz era suave, pero había un matiz no natural en ella, pero en este caso, le aconsejo que no se apresure a sacar conclusiones. El estatus del paciente requiere, especial cautela al formular hipótesis. Elena se apartó, mirándolo confundida. Pero profesor, ¿qué tiene que ver el estatus? La persona está muriendo. Si no comenzamos el tratamiento adecuado, en 2 días será demasiado tarde. Precisamente por eso debemos tener mucho cuidado con el diagnóstico de envenenamiento. Tales afirmaciones pueden tener consecuencias políticas. La palabra política sonó como una bofetada. Elena frunció el ceño. El diplomático había regresado de Guinea. En su sangre había rastros de compuestos usados en la minería ilegal de oro. Esto no solo le concernía a él, sino también a una posible amenaza epidemiológica. Sánchez se quedó quieto por un momento, como si estuviera contando algo en su cabeza, luego su rostro se volvió indiferente. Elena, eres una gran científica, pero a veces la ciencia debe considerar un contexto más amplio. He convocado un comité para las 10 de la mañana, prepara tus datos, pero te pido que seas sensata en tus conclusiones. La puerta se cerró tras él, dejando a Elena en un estado de desconcierto. Por primera vez en años de trabajar con Sánchez, sintió un escalofrío de duda. Algo en su comportamiento no era correcto, como si ya hubiera decidido el resultado del debate científico antes de que comenzara. No se dio cuenta de cómo la puerta se entreabrió de nuevo, dejando entrar a un joven médico. ¿Está resistiéndose? Nicolás Telles fumaba, de pie junto a la ventana en la oficina de Sánchez. A través de la ventana, el cielo comenzaba a clarear, pero las sombras nocturnas aún cubrían sus facciones. Es una chica inteligente, Nicolás. Demasiado inteligente, Sánchez se dejó caer pesadamente en la silla, encontró lo que no debía haber buscado. ¿Y qué haremos? Su versión pone en peligro toda nuestra teoría de los nuevos usos de cerebro vital. Sin contar el proyecto de 2 millones. ¿Y tú qué propones? Sánchez tiró irritado una carpeta con documentos sobre la mesa. Ella es Rodríguez, mi mejor estudiante de posgrado, es convincente y su historial es impecable. Todos tienen un punto débil. Telles apagó el cigarro en una maceta con una planta. Tú mismo dijiste que es idealista. Eso significa que se romperá si cree que el sistema es más fuerte. ¿Y si no se rompe? Entonces, simplemente nadie le creerá. Telles sonrió. ¿Quién necesita la verdad cuando hay dinero y reputación en juego? Elena no dejó el laboratorio hasta bien entrada la madrugada. Realizó pruebas adicionales, reunió toda la literatura disponible y preparó el informe que estaba segura de que dejaría claro su diagnóstico. Llamó 2 veces a su esposo, Valentín, pero no contestó. Probablemente estaba trabajando hasta tarde de nuevo. Su práctica de abogado prosperaba y su vida familiar se había reducido a encuentros raros entre sus casos y sus investigaciones. Pero hoy quería escuchar su voz, sentir su apoyo. Una extraña sensación de inquietud hizo que sus manos temblaran mientras recopilaba los materiales para la junta. Por un momento, Elena se detuvo frente al espejo en el baño del laboratorio.
Alisó su cabello castaño rebelde y se metió un mechón detrás de la oreja. En sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño, brillaba la determinación mezclada con preocupación. «Todo saldrá bien», le dijo a su reflejo, «tienes razón, y la verdad siempre prevalece». La ingenuidad de estas palabras la alcanzará más tarde, como una cruel ironía del destino. La sala de conferencias del instituto estaba llena. Profesores, jefes de departamento, especialistas de renombre, todos se habían reunido para discutir el caso de un paciente de alto rango. Elena estaba sentada al costado, nerviosamente revisando las diapositivas de su presentación. Su turno llegaría después de la exposición del profesor Sánchez. «Queridos colegas», comenzó Sánchez, «nos enfrentamos a un caso clínico complejo. El paciente Quintero CM, de 54 años, diplomático, regresó de África Occidental hace una semana. Diagnóstico preliminar, encefalitis viral de etiología no especificada con afectación de los ganglios basales». Las diapositivas pasaban una tras otra, mostrando las imágenes de la resonancia magnética cerebral, los resultados de los análisis, las gráficas de evolución del estado. «Quiero destacar los cambios característicos en la materia blanca del cerebro», Sánchez señaló con el puntero láser, «este es un signo clásico de daño viral». Elena mordió su labio. Estos cambios también podrían haber sido causados por toxicidad, pero Sánchez estaba ignorando deliberadamente esa posibilidad. «Ya comenzamos la terapia antiviral con nuestro nuevo medicamento Cerebro Vital», continuó Sánchez, y Elena notó cómo Telles, sentado en la primera fila, asintió levemente. «Los resultados preliminares son prometedores». Cuando finalmente llegó su turno, Elena se levantó con las piernas temblorosas. Sentía como su corazón latía rápidamente, como un pájaro atrapado. «Queridos colegas», su voz, contra todo pronóstico, sonó firme, «propongo un diagnóstico alternativo. Como especialista en toxicología clínica, he analizado las muestras de sangre del paciente que muestran alteraciones características en las membranas celulares, típicas de un envenenamiento neurotóxico por compuestos pesados de la clase X». Un murmullo recorrió la sala. Ella proyectó las microfotografías en la pantalla. «Observen las membranas de los glóbulos rojos. Estas deformaciones fueron descritas en investigaciones del Centro de Toxicología de Santiago. Aparecen solo en envenenamientos por ciertos compuestos inorgánicos usados en la minería ilegal de minerales en África Occidental». «Es solo su imaginación, Elena», la interrumpió Sánchez. «Estas deformaciones pueden ser causadas por una docena de razones, incluyendo el uso de ciertos medicamentos». «Tengo pruebas adicionales». Elena no se rindió. «Realicé un análisis de espectrometría de masas». «¿Sin autorización?», preguntó Telles, bruscamente. «¿Quién autorizó estas pruebas?». Elena dudó. En efecto, ella había iniciado las pruebas adicionales por su cuenta, con la esperanza de que los resultados respaldaran su decisión. «Me hice responsable porque el tiempo apremia», miró directamente a Sánchez. «Profesor, usted mismo me enseñó a no pasar por alto las probabilidades raras. Lo típico no siempre es lo verdadero». «Querida Elena», Sánchez sonrió condescendientemente, «su entusiasmo es loable, pero el diagnóstico no se trata solo de análisis. Es experiencia, intuición, un enfoque integral. Su teoría es interesante como un ejercicio académico en el campo de la toxicología, pero dejemos los aspectos neurológicos del tratamiento del paciente a los clínicos experimentados». Sintió como el color subía a sus mejillas. Sus palabras sonaban como un castigo público. «Querida Elena», como si ella fuera una estudiante ingenua y no una candidata con honores. «Pero si tengo razón, el paciente morirá sin la terapia quelante». Su voz tembló. «Debemos al menos considerar esta posibilidad». «Basta». Sánchez golpeó la mesa con la palma de la mano. «No vamos a asustar al paciente y a su familia con teorías conspirativas sin fundamento. El diagnóstico se mantiene». Elena miró alrededor de la sala, buscando apoyo. La mayoría de sus colegas miraban al suelo o a un lado.
Algunos se deleitaban abiertamente, diciendo que la intrusa recibió lo que merecía. Y solo una persona, un médico mayor con las sienes canosas, le miró a los ojos. En su mirada había simpatía y comprensión. Pero guardó silencio, al igual que los demás. La reunión ha terminado, anunció Sánchez, continuemos con el tratamiento según el protocolo aprobado. A las 36 horas, el diplomático Quintero murió. Elena se enteró al regresar al instituto después de una noche en vela en casa, su cuerpo ya estaba siendo preparado para la autopsia. Entró en la sala de patología, exigiendo pruebas especiales para metales, y se sorprendió cuando el jefe del departamento accedió. ¿Crees que no veo lo que está pasando?, dijo en voz baja cuando se quedaron a solas. Hagámoslo de manera no oficial. Los resultados llegaron en 3 horas. El análisis toxicológico de los tejidos mostró niveles elevados de compuestos complejos de mercurio y plomo. Envenenamiento. Tenía razón. No hubo celebraciones, solo amargura y vacío. Elena subió a la oficina de Sánchez sin invitación, dejó el informe sobre la mesa. No estaba equivocado, dijo sin acusación, solo constatando el hecho, podríamos haberlo salvado. Sánchez miró largo rato el informe, luego levantó la vista. En el informe oficial se indicará que la causa de la muerte fue complicaciones por encefalitis viral. Este informe no lo verá nadie. No puede hacer eso, es contra todos los principios de la ciencia y la medicina. No me enseñes principios. La voz de Sánchez se volvió fría, deberías haber insistido en tu versión de manera más convincente. Tu indecisión le costó la vida al paciente. Elena se echó atrás, como si hubiera recibido un golpe. ¿Mi indecisión? Pero si ustedes mismos. Todos oyeron lo insegura que estabas al hablar. Sánchez no la dejó terminar, como una estudiante, no como una especialista. Lamentablemente, el instituto no puede permitirse el lujo de contar con un empleado que, en un momento crítico, no puede defender su posición. ¿Me estás despidiendo? ¿Por haber tenido razón? No, sacudió la cabeza, pero tendrás que presentar tu renuncia como directora del laboratorio. Y mantener en silencio sobre este incidente si no quieres perder tu licencia médica. Esa noche, cuando regresó a casa, Valentín ya la estaba esperando. Eso no era habitual, generalmente él regresaba más tarde. Estaba sentado en la sala con un vaso de whisky, viendo las noticias. El canal local transmitía informes sobre la muerte del diplomático Quintero debido a una rara infección tropical. Eso no es verdad, dijo Elena sin saludar, lo envenenaron. Lo sabía, pero no me escucharon. Y ahora Sánchez me está obligando a irme. Valentín la miró con una expresión que nunca antes había visto. Escuché, llamó Santiago Bernards, mencionó el nombre de uno de los jefes del instituto, dijo que causaste un escándalo en el comité, que propusiste una teoría conspirativa absurda. Esa no es una teoría conspirativa. Tengo pruebas. Valentín frunció el ceño. ¿Pruebas que conseguiste engañando? ¿Pruebas no autorizadas? Elena, ¿en qué pensabas? Este es Sánchez, una figura de la ciencia. Y ahora la mitad de la comunidad médica te considera una loca. No podía creer lo que oía. ¿Estás de su lado? Un hombre murió, Valentín. Podía haberse salvado. Yo estoy del lado del sentido común, dejó el vaso, tenías una carrera brillante, hablábamos de mudarnos a Madrid, de tu doctorado. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Seguiré trabajando, se enderezó con orgullo, tal vez no en el instituto, pero sigo siendo médica. Valentín sonrió amargamente. Una médica con la reputación manchada. Una enfermera, en el mejor de los casos. ¿Entiendes lo que has hecho? Me casé con una científica prometedora, no con una enfermera con manchas en su reputación. Sus palabras la golpearon como agua helada. Así que eres eso, susurró ella, pensé que te casaste conmigo, no con mi carrera. No seas ingenua, Elena,
se levantó, tomó su chaqueta, ambos sabíamos en qué nos metíamos. Yo soy una estrella en una firma de abogados, tú una estrella ascendente en medicina. Éramos la pareja perfecta. ¿Éramos? No puedo, vaciló sin mirarla a los ojos, necesito pensar. Viviré una semana o dos en casa de Sergio. Se fue, y ella se quedó en la sala. La televisión seguía emitiendo. El mundo se desplomaba, pero el silencio en el apartamento era ensordecedor. Elena se dejó caer lentamente en la silla, mirando al vacío. Había perdido todo, su trabajo, su reputación, su esposo, la fe en la justicia. Y todo por intentar salvar a una persona, decir la verdad. No sabía entonces que la verdadera caída apenas comenzaba. La puerta de vidrio del laboratorio de la clínica Neurolux se abrió casi sin hacer ruido. Elena, inclinada sobre el microscopio, no vio de inmediato a Tomás Iglesias, quien la observaba desde el umbral. Su silueta se reflejaba en la superficie pulida de la mesa, y solo eso la hizo erguirse de golpe. «¿Doctor Iglesias?», dijo con voz firme, escondiendo el nerviosismo. «¿En qué puedo ayudarle?». «Puede dejar de fingir». Elena entró al laboratorio cerrando la puerta detrás de sí. «Sé quién es usted». Sus dedos se apretaron involuntariamente sobre el cristal del portaobjetos. Nuevamente ese momento, nuevamente alguien conoce su vergonzoso pasado. Ahora vendrá la sonrisa condescendiente, el comentario de que subestimó sus capacidades. Doctora Rodríguez, su trabajo sobre envenenamientos neurotóxicos fue la base de mi disertación. Sus palabras cayeron como una piedra en el agua estancada de su vida, creando una onda inesperada. El caso de Quintero cambió muchas ideas sobre el diagnóstico de intoxicaciones raras. Ella se quedó quieta, sin moverse, temerosa de espantar esas palabras que sonaban como de otro mundo, un mundo en el que su trabajo tenía importancia. ¿Estudió el caso de Quintero?, preguntó finalmente en voz baja. No solo lo estudié, sus ojos, marrones con motas doradas, miraban directo y sin reservas. Intenté conseguir una revisión, pero los documentos no estaban disponibles. Algo en su tono la hizo alertarse. ¿No estaban disponibles? ¿Cómo es eso? Desaparecieron. Levantó las manos, la historia clínica, los análisis toxicológicos, incluso la grabación del comité. Vacío. Como si Quintero nunca hubiera existido. El nudo apretado en el pecho de Elena, formado hace 5 años, comenzó a aflojarse lentamente. ¿Y usted, me creyó? ¿Sin pruebas? Vi un caso similar en el Instituto de Medicina Tropical de La Habana. Comprobé la estructura molecular de los compuestos que describió. Todo encaja, sonrió, y esa sonrisa no fue condescendiente ni astuta, solo una calidez humana. Tenía razón, Elena. Y no está aquí en esta clínica por casualidad, ¿verdad? Quiso responder, pero en ese momento la puerta se abrió de golpe. Una joven enfermera, con los ojos llenos de miedo, dijo rápidamente: «Nuevo ingreso, urgente en urgencias». Una conocida de Pérez con síntomas similares. Tomás y Elena se miraron. Él asintió brevemente, como aceptando una decisión silenciosa. «Vamos, doctora Rodríguez, este caso no lo dejaremos pasar». Lucía Padilla Castillo estaba en una camilla en el departamento de urgencias. Era una mujer de unos 60 años, con el cabello gris cortado corto y las manos callosas de una trabajadora. Su rostro, a pesar de la palidez, mantenía una expresión de dignidad estricta. «La ama de llaves de Pérez», explicó la enfermera de turno, ingresó con mareos, falta de coordinación y asimetría pupilar. La encontraron inconsciente en su apartamento. Tomás se inclinó sobre la paciente, revisando rápidamente las reacciones neurológicas. Elena se puso de pie, observando atentamente. Las manos de Padilla temblaban con el mismo temblor característico que las de Pérez. «¿Cree que es lo mismo?», preguntó Elena en voz baja.
Demasiadas coincidencias para ser casualidad, respondió Tomás igualmente en voz baja, apostaría a que los análisis mostrarán el mismo patrón. De repente, la mujer en la camilla abrió los ojos. Su mirada estaba turbia, pero consciente. ¿Médicos?, preguntó, con dificultad moviendo la lengua. Escúchenme, es importante. Elena se inclinó más cerca. De repente, los dedos fuertes de Padilla la sujetaron por la manga. Él está ahí. Abajo. En el sótano. El laboratorio. ¿Quién? ¿Dónde?, preguntó con cautela Tomás. Don Osvaldo, la voz de la mujer se apagaba. En casa. Un laboratorio secreto en el sótano. Experimentos. Yo limpiaba, y él me ordenó no tocar la carpeta sobre la mesa. Pero vi fórmulas. Algo que parecía moléculas. Y luego, rompí un frasco. Líquido. Su mano cayó sobre la camilla, la fuerza se agotó. Elena miró a Tomás. Necesitamos saber qué estaba desarrollando. Y hacer los análisis inmediatamente. ¿Adivine quién llevará el caso de Padilla?, preguntó Tomás con amarga ironía. ¿Te leyes? Exactamente. Y ya ha designado el protocolo estándar de terapia antiviral. Los antiguos archivos médicos se encontraban en el sótano de la clínica, un laberinto de estanterías metálicas con carpetas y cajas de documentos. Tomás revisaba meticulosamente los artículos de hace 5 años que la archivista, una mujer mayor con ojos amables, había dejado para él. Elena revisaba los resultados de los análisis de Padilla, comparándolos con los de Pérez. La similitud era asombrosa, el mismo cuadro de intoxicación lenta, pero constante, por metales pesados con efecto neurotóxico. «Lo encontré», exclamó Tomás, levantando una revista científica desgastada, el artículo de Sánchez y Telles, un avance en el tratamiento de patologías neurocerebrales. Un nuevo enfoque en la terapia inmunomoduladora. Publicado un mes antes del caso de Quintero. Elena dejó la carpeta con los análisis y se acercó a él. Sus hombros se tocaron cuando se inclinaron juntos sobre la revista. Un cálido y casi olvidado sentimiento de trabajo conjunto llenó su ser. Durante 5 años, nadie se había acercado a ella como igual, nadie había valorado su opinión. Mire, Tomás señaló la página donde se describían los ensayos clínicos, ellos probaron Cerebro Vital, el mismo medicamento que se le dio a Quintero. Y que ahora Telles ha designado para Padilla. ¿Pero qué tiene que ver Pérez?, frunció el ceño Elena. Aquí, Tomás pasó la página, agradecimientos a la empresa Biopharma Invest por financiar la investigación. Pérez fue patrocinador de este trabajo. Entonces, Elena meditaba lentamente sobre las conexiones. Pérez financió la investigación dirigida por Sánchez y Telles. Ellos desarrollaron un medicamento que no era eficaz contra las intoxicaciones, lo sabían, pero lo ocultaron. ¿Y ahora Pérez se convirtió en víctima de envenenamiento por sus propios experimentos? Y Telles, sin saberlo, le da el medicamento que solo empeora la situación, asintió Tomás, un círculo vicioso de falsificaciones y errores. Tenemos que verificar algo más. Elena hojeó rápidamente el artículo, llegando a la sección metodológica. Aquí está. La estructura de los compuestos que estudiaron. Son productos secundarios de la misma toxina. Sabían de su existencia desde entonces. No solo sabían, la voz de Tomás se volvió más dura, intentaron ocultar la información sobre la alta toxicidad de esos compuestos para promover su medicamento. Elena sintió como su corazón latía más rápido. No solo por el descubrimiento, sino por la cercanía de Tomás, por su mirada, en la que había un profundo respeto. Sus dedos se rozaron accidentalmente sobre la página de la revista y ella no apartó la mano de inmediato, como lo hubiera hecho ayer. «Tenga cuidado», de repente dijo Tomás en voz baja. Telles llamó esta mañana a su viejo amigo, el profesor Sánchez. Escuché la conversación en la sala de médicos. Temen que vuelva a levantar revuelo,
como hace 5 años. ¿Me está advirtiendo o disuadiendo?, preguntó Elena, involuntariamente apartándose. Le advierto para que esté preparada, respondió él con firmeza. Estas personas no se detendrán ante nada para proteger su reputación y su dinero. Pero, vaciló como si estuviera decidiendo algo, esta vez no está sola. En su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, Elena se sentaba junto a la ventana, mirando las luces vespertinas. Sobre sus piernas descansaba una caja de madera oscura, una de las pocas cosas que le quedaban después del divorcio con Valentín. En la caja guardaba fragmentos de su antigua vida, algunas fotos del instituto, una nota de agradecimiento de una paciente que curó en su último año de residencia, un pequeño elefante de jade, un regalo de sus padres cuando ingresó a la Facultad de Medicina. Allí, en el fondo, en una caja de terciopelo, un pin dorado con el emblema de la Facultad de Medicina, un rollo de pergamino y una serpiente que rodea una copa. Elena tomó el pin y lo giró entre sus dedos. No lo había tocado en 5 años, el símbolo de una profesión que le fue arrebatada. O mejor dicho, no le fue arrebatada, ella misma permitió que se la quitaran, conformándose, dejando que el miedo y la desesperación la derrotaran. No soy culpable de haber tenido razón, susurró, por primera vez en años, permitiendo que ese pensamiento sonara sin amargura. Un rayo iluminó la habitación, seguido de un retumbante trueno. Comenzaba la tormenta, coincidiendo simbólicamente con la tormenta interna que azotaba su alma. La lluvia azotaba el cristal, limpiando el polvo de la ciudad, bañando el mundo, como la claridad bañaba su conciencia. Elena fijó decididamente el pin en el interior de su bata, donde sería invisible para los demás, pero ella sabría que estaba en su lugar. Un talismán, una promesa para sí misma. ¿Cuántos Quintero deben morir antes de que digas la verdad?, preguntó a su reflejo en el cristal de la ventana. La respuesta fue solo el ruido de la lluvia y un suave, pero firme ninguno. Cuando al día siguiente Elena entró en la sala de conferencias de la clínica, donde se llevaba a cabo el comité de casos de Pérez y Padilla, Telles ya estaba junto a la pantalla con la presentación, desarrollando su teoría. Es completamente obvio que estamos tratando con una forma rara de neuroborreliosis, una fase tardía de la enfermedad de Lyme con complicaciones neurológicas, señalaba las diapositivas con los resultados de los análisis. Estos ácaros son activos en las afueras, donde está la casa de campo de Pérez. La ama de llaves también podría haberse infectado mientras limpiaba la propiedad. Desde el fondo, se levantó Tomás Iglesias. Con el permiso de mis colegas, tengo una hipótesis alternativa, proyectó sus diapositivas en la pantalla, el carácter de los síntomas neurológicos, los indicadores toxicológicos en la sangre y las alteraciones específicas de las membranas de los glóbulos rojos apuntan a una intoxicación por compuestos complejos de metales pesados. Supongo que la fuente está en el laboratorio doméstico de Pérez, donde, según Padilla, se realizaron ciertos experimentos. Un murmullo recorrió la sala. Telles sonrió con escepticismo. Una bonita teoría, doctor Iglesias, pero demasiado exótica. Además, se basa solo en las palabras de la paciente en un estado de semidelirio. No solo en sus palabras, Tomás proyectó las imágenes de los frotis de sangre, estas alteraciones en las células no pueden explicarse por la borreliosis. Artefactos del procesamiento, nada más, se deshizo de ello Telles. Además, ya comenzamos con la terapia antibiótica y... Yo apoyo la versión del doctor Iglesias, la voz de Elena sonó más fuerte de lo que esperaba. Todas las cabezas se volvieron hacia ella. Telles se quedó inmóvil, como si hubiera sido alcanzado por un rayo. En sus ojos se reflejaba incredulidad, seguida de una fría ira. ¿Enfermera Rodríguez? ¿Quiere decir algo? Doctora Rodríguez, corrigió ella, saliendo al centro de la sala, su mano tocó inconscientemente el pin bajo la bata, soy candidata en ciencias médicas, especialista en toxicología clínica. Y confirmo las conclusiones del doctor Iglesias. Ha cruzado todos los límites, Ciseo Telles, no tiene lugar aquí. ¿Y por qué no escuchar a la doctora Rodríguez?
Una nueva voz hizo que todos se giraran. En la puerta estaba la directora de la clínica, Irene Fernández López, una mujer elegante de unos 60 años con ojos perspicaces y una manera contenida. Era una leyenda de la neurología española y ni siquiera Telles se atrevía a contradecirla abiertamente. Doctora Fernández, Telles intentó sonreír, esto es solo un malentendido. Elena realmente fue médico, pero... Sé la historia de la doctora Rodríguez, la voz de Fernández era tranquila, pero había acero en ella, leí sus trabajos sobre agentes neurotóxicos incluso antes de que la aceptara en esta clínica. Solo esperaba a que ella misma recordara quién es. Elena se quedó paralizada, sin creer lo que oía. ¿Fernández lo sabía? ¿Todo este tiempo? Pero su licencia, intentó objetar Telles. Su licencia médica nunca fue revocada, cortó Fernández, ella misma renunció a la práctica, pero formalmente sigue siendo doctora en ciencias médicas. Y quiero escuchar su opinión. No como enfermera, sino como especialista. Todos los ojos se volvieron hacia Elena. Sintió como sus manos comenzaban a temblar, pero no era nerviosismo, sino una sensación de liberación. Una ola de fuerza, no de miedo, se levantaba dentro de ella. La misma fuerza que había quedado enterrada 5 años atrás bajo los escombros de su fe en la justicia. Los pacientes Pérez y Padilla muestran signos clásicos de intoxicación neurotóxica por metales pesados, su voz se fortaleció con cada palabra, la asimetría característica de las pupilas, el temblor específico de los extremos de las extremidades, los cambios en las membranas celulares. Todo esto apunta a la exposición a compuestos similares a los descritos en el caso del diplomático Quintero hace 5 años. Telles palideció al mencionar a Quintero. Además, continuó Elena, sintiendo como con cada palabra su confianza profesional volvía, la aplicación de terapia antiviral o antibiótica no solo es inútil, sino peligrosa, ya que enmascara los verdaderos síntomas y favorece la acumulación de toxinas. Se requiere una terapia quelante urgente con posterior plasmaféresis. ¿Y de dónde proviene este misterioso toxina? Preguntó Telles con hostilidad no disimulada. Del laboratorio doméstico de Pérez, intervino Tomás, donde, según nuestra investigación, se realizaban experimentos con los mismos compuestos que se describen en su trabajo conjunto con el profesor Sánchez de hace 5 años. Ese mismo trabajo por el cual enterraron la verdad sobre la muerte de Quintero. Un murmullo recorrió la sala. Telles parecía como si lo hubieran golpeado. Eso es calumnia. Exclamó, voy a presentar una queja. Va a callarse, Nicolás, la voz de Fernández sonó como una sentencia judicial. Acabo de recibir los resultados preliminares de un análisis toxicológico independiente que pedí anoche. Confirman completamente la versión de envenenamiento. Y ahora quiero que la doctora Rodríguez y el doctor Iglesias comiencen inmediatamente el tratamiento de los pacientes según el protocolo que ellos mismos desarrollaron. Su mirada recorrió la sala silenciosa. El comité ha terminado. Telles, venga a mi oficina dentro de 1 hora. Y usted, doctora Rodríguez, dirigió su mirada hacia Elena, bienvenida de nuevo a la profesión. Cuando todos comenzaron a irse, Tomás se acercó a Elena. Sus miradas se encontraron, y en los ojos de él leía orgullo y algo más profundo y personal. Ha regresado, dijo simplemente. Sí, respondió ella, y por primera vez en 5 años, su sonrisa fue genuina, he vuelto. En el crisol de las pruebas se forja la verdadera esencia del ser humano, Séneca. La habitación de Pérez había cambiado. Cuando Elena entró esa mañana, no la recibió la penumbra habitual, sino la luz del sol entrando por las cortinas abiertas. El paciente, que ayer estaba postrado en la cama, ahora estaba sentado en una silla, aunque la palidez y la delgadez aún delataban el sufrimiento que había pasado. Buenos días, don Osvaldo. ¿Cómo se siente?, preguntó Elena, todavía adaptándose a su restaurado papel de médica. Doctora Rodríguez, asintió Pérez, el segundo día de vida, gracias a usted. Ella se acercó en silencio a los equipos,
revisando los indicadores. Los números, que antes balanceaban al borde de lo crítico, ahora se movían firmemente hacia la normalidad. Las toxinas se eliminaban lentamente del cuerpo, la terapia quelante estaba funcionando. Cuarto día de tratamiento, anotó en la hoja del paciente, en 2 semanas más podremos hablar de una recuperación completa. El procedimiento de extracción de sangre fue rápido, sus manos recordaron las habilidades como si nunca las hubiera olvidado, actuando con precisión y confianza. Trabajar con el paciente ya no le causaba el temor habitual de no ser lo suficientemente buena, sino una satisfacción profesional natural. Cuénteme sobre sus experimentos, don Osvaldo, preguntó mientras cerraba los tubos de ensayo con muestras de sangre. La ama de llaves mencionó su laboratorio doméstico. El rostro de Pérez cambió, una sombra recorrió su rostro como una nube sobre un campo primaveral. Padilla, ¿cómo está? Estable, bajo observación, respondió Elena de manera contenida, sin mencionar que durante la noche el estado de la ama de llaves empeoró y Tomás tuvo que aumentar la dosis de los medicamentos. Estaba trabajando en un proyecto secundario, comenzó Pérez lentamente, no para la línea principal de la empresa. Algo así como un hobby científico personal. ¿Un hobby que casi le cuesta la vida? Observó Elena mientras guardaba el equipo en la bolsa médica. No puedo evitar apreciar la ironía del destino, sonrió amargamente Pérez. Sabes, en mi negocio no siempre fui selectivo con los métodos. Este trabajo debería haber sido mi redención. Un nuevo medio, un neurotónico bioquímico que aumenta la resistencia de las células nerviosas. Pero algo salió mal. Elena lo miró atentamente. ¿Y para qué estaba destinado este neurotónico originalmente? Pérez desvió la mirada. Para un grupo especial, los militares. Resistencia al estrés, mejora de las funciones cognitivas en condiciones extremas. Entiendo, dijo solo Elena, pero en su mirada había más de lo que las palabras podían expresar. Cuando salió de la habitación, vio a Tomás acercándose a ella rápidamente. Su rostro, normalmente tranquilo, estaba tenso. Elena, urgente con Padilla. Padilla estaba acostada en la cama con el rostro distorsionado por el dolor. Su piel había adquirido un tono azulado, y en sus pulmones se oían sibilancias que se podían escuchar incluso a distancia. Las enfermeras corrían alrededor, tratando de estabilizar su estado. ¿Qué pasó?, preguntó rápidamente Elena mientras revisaba a la paciente. Choque anafiláctico, Tomás conectó la intravenosa con adrenalina, reacción inmediata. La saturación bajó al 76%. Esto ocurrió justo después de la ronda de la mañana. ¿Quién entró en la habitación? La enfermera de turno, el camillero y Telles. Estaba revisando la gota a gota, dijo que había que añadir un cóctel vitamínico. Sus miradas se cruzaron, en los ojos de Tomás había la misma sospecha que en los suyos. Hay que revisar los restos de la solución, dijo Elena en voz baja. Los indicadores se estabilizaron lentamente. La respiración de Padilla se hacía más regular, su piel volvía a su tono normal. Yo tomaré las muestras, susurró Elena cuando pasó la crisis, no te apartes de ella ni un paso. Media hora después estaba en el laboratorio. Echó un vistazo a los restos de la solución de la gota a gota y lo entendió de inmediato, algo no estaba bien. El color, la viscosidad, el olor característico. Bajo el microscopio, las sospechas se confirmaron, en la solución había micropartículas de una sustancia que no debía estar allí. Neuron 11, murmuró, apagando el microscopio, un medicamento experimental. Justo lo que Padilla tiene como alergia, según su historial médico. Telles lo sabía. No podía no saberlo, todos los datos estaban en la historia clínica que él mismo había revisado. No era solo un riesgo, era un intento. El pensamiento fue interrumpido por un golpe en la puerta del laboratorio. Elena se giró, esperando ver a Tomás. Pero en el umbral estaba Telles, sus labios finos se torcían en una sonrisa fría, y en sus manos sostenía una hoja de papel.
Práctica médica ilegal, falsificación de datos, uso no autorizado de equipos, agitó el papel, he presentado una queja oficial ante la comisión médica, doctora Rodríguez. ¿O debería decir, enfermera Rodríguez? Usted intentó matar a una paciente, respondió Elena en voz baja, apretando el tubo de ensayo con la muestra en su mano, Neuron 11 en la gota a gota, tengo las pruebas. Es una tontería, se deshizo de ello Telles, no habrá pruebas, igual que no las hubo en el caso de Quintero. No has aprendido nada, Elena. La última vez te salvaste con una carrera arruinada, esta vez te destruiré por completo. Algo en su voz, en su arrogancia, hizo que Elena sintiera de nuevo ese frío que la envolvía hace 5 años. La historia se repetía, esta vez con 2 pacientes, con sabotaje abierto, con daño deliberado. Usted no se atreverá, intentó que su voz sonara firme. Ya me atreví, dijo él, y salió del laboratorio, dejándola con la inquietante sensación de que algo malo se avecinaba. Van a llegar mañana, Tomás le pasó una taza de café fuerte a Elena. Estaban sentados en la oficina de los residentes, vacía a esa hora de la noche, cansados después de un día tenso. La comisión de la Asociación Médica habrá una investigación. Pensé que Fernández nos protegería, Elena removía la cucharita en la taza mecánicamente, aunque no había azúcar. Fernández es la directora, pero ni ella puede ignorar una queja oficial. Y además, Telles involucró a Sánchez. Él prometió testificar personalmente en tu contra. Como hace 5 años, dijo Elena amargamente, pero esta vez tenemos pruebas. La muestra con Neuron 11. No es suficiente, Tomás negó con la cabeza, necesitamos algo más serio. Algo que confirme toda la cadena de eventos desde Quintero hasta nuestros pacientes. Trabajaron hasta bien entrada la noche, recolectando materiales, preparando argumentos, construyendo una cronología detallada. Cada documento, cada informe, representaba vidas humanas, una ya perdida, 2 salvadas en el último momento. Mira, Tomás sacó una carpeta con la etiqueta para uso interno, aquí está el informe oficial de los ensayos clínicos de cerebro vital. Las páginas 47, 52 sobre los efectos secundarios están ausentes. Fueron arrancadas. Pero hay una mención en el anexo número 7 con los indicadores toxicológicos. Necesitamos encontrarlo. El archivo de la clínica era vasto, miles de documentos que contenían historias clínicas, investigaciones, pruebas. Revisión tras revisión de cajas y carpetas. Aquí está, exclamó Tomás, cuando el reloj marcaba casi las 3 de la mañana, mira, Elena, el informe toxicológico con el sello del laboratorio y la firma de Sánchez. El documento estaba fechado 3 meses antes de la muerte de Quintero. En él se indicaba claramente que la sustancia en el medicamento provocaba mayor toxicidad al interactuar con ciertos compuestos que contienen metales, precisamente los que estaban en la sangre del diplomático. Y Sánchez lo sabía. Y Telles, como coinvestigador, no podía no saberlo. Tenemos pruebas, la voz de Tomás temblaba de emoción, ellos ocultaron deliberadamente el peligro. Esto ya no es un error médico, es un crimen. Al sorprenderse por la noticia, Elena no esperaba lo que encontraría al día siguiente. Esa mañana, vio a Pérez en el pasillo de la clínica. Estaba de pie, apoyado en un bastón, pálido, pero decidido. Don Osvaldo no debería levantarse, comenzó ella, pero él se deshizo de su preocupación. He descansado suficiente, doctora. Escuché que tiene problemas por mi caso. No solo por el suyo, respondió con cautela, mañana llega la comisión. En ese caso, tengo algo para usted, le extendió una memoria USB, aquí están todos los datos de mis investigaciones. Y algo más. Interesante sobre los tratos entre mi empresa y algunos, autoridades científicas. Elena lo miró atentamente. ¿Entiende que esto también podría afectarlo a usted? Lo entiendo, asintió Pérez, sabe, cuando miras cara a tu propia muerte, muchas cosas se aclaran.
Hice mi fortuna con medicamentos que no siempre fueron seguros. Los efectos secundarios fueron ocultados, los resultados no deseados silenciados. Fui parte de este sistema y casi me convertí en su víctima. Se apoyó con esfuerzo en el bastón. Aprendí mi lección, doctora Rodríguez. Y estoy cambiando el rumbo de la empresa. Nada de desarrollos militares dudosos, nada de datos ocultos. Transparencia y seguridad de los pacientes por encima de todo. Que esto sea mi redención. Elena comprendió el precio de esa decisión para alguien de su posición. No era solo la pérdida de ganancias, era la cancelación de toda una vida laboral, el reconocimiento de los errores, el empezar de nuevo. Una decisión valiente, dijo ella. No más valiente que la suya hace 5 años. Él tocó su mano con ánimo cuando luchó contra el sistema por un paciente. Lástima que no la escucharan entonces. En su pequeña oficina, el cuarto estrecho que ocupaba como enfermera principal, Elena trataba de ordenar sus pensamientos. Mañana todo se decidiría. O recuperaría su buen nombre, o la historia se repetiría, y esta vez no le dejarían ni el derecho a trabajar como enfermera. Un golpe en la puerta la hizo estremecerse. Sí. Entra Irene Fernández. Su presencia parecía hacer más grande la pequeña habitación, tanto era la importancia de esa mujer. He oído hablar de la comisión, dijo sin rodeos, y de la queja de Telles. ¿Es todo cierto? Preguntó Elena en voz baja. ¿Sabía quién era yo cuando me contrató como enfermera? Por supuesto que lo sabía. Fernández se sentó en la única silla libre. Estuve siguiendo su caso. Y esperé. ¿Esperaban qué? Cuando dejaras de esconderte, la voz de la directora no tenía reproche, solo constataba un hecho, cuando decidieras volver a tu vocación. ¿Y si no lo hubiera decidido? Elena la miró directamente a los ojos. Entonces no habría sido la doctora que yo pensaba, respondió Fernández sencillamente, pero ha demostrado que mi fe en usted fue correcta. Y ahora quiero ofrecerle algo. Colocó una carpeta con el logotipo de la clínica sobre la mesa. El proyecto para un nuevo departamento de diagnóstico de condiciones raras, con énfasis en los casos toxicológicos. Necesito a un líder con experiencia en esta área. Alguien como usted. Elena no podía creer lo que oía. ¿Está proponiéndome que dirija un departamento? ¿Después de todo lo que ha pasado? ¿Cuándo mi reputación está al borde del colapso? Le estoy ofreciendo empezar de nuevo. Se levantó Fernández, no como una enfermera que oculta su talento, sino como una especialista que demostró su validez a pesar de todo. Piénselo después de la comisión de mañana. Cuando la puerta se cerró tras la directora, Elena se quedó sola. Abrió la carpeta, hojeando las páginas del proyecto. Equipos modernos, personal separado, la posibilidad de hacer investigaciones y salvar vidas. Todo lo que había soñado. Todo lo que le habían arrebatado. Sorprendentemente, sintió como sus mejillas se mojaban. Las lágrimas, calientes y purificadoras, corrían, lavando 5 años de miedo, humillaciones, la pérdida de confianza en sí misma. No intentó detenerlas. No eran lágrimas de debilidad, sino de liberación. Como un manantial sellado que finalmente había perforado las piedras para alimentar nuevamente la tierra con agua vivificante. Lloró y con cada lágrima le regresaba la fuerza, no solo como médico, sino como una persona que había encontrado el valor de levantarse otra vez y seguir su camino, a pesar de todas las barreras y temores. No dejaré que me derroten, pensó, secándose los ojos, ni mañana, ni nunca. La verdad vale cualquier prueba. Un nuevo día y, tal vez, una nueva vida estaban por delante. Y estaba lista para luchar por ella hasta el final. En la amplia oficina de Fernández, convertida en sala de reuniones, estaba tan llena de gente que apenas cabían. Los miembros de la comisión a lo largo de la mesa, los médicos de la clínica a lo largo de las paredes, Telles en la primera fila, con una expresión de triunfo frío en su rostro. Fernández estaba a un lado, su rostro sin expresión,
aunque sus ojos mostraban una preocupación contenida. Comencemos la reunión sobre la práctica médica ilegal, anunció el presidente de la comisión, un hombre de presencia militar. La acusación la presenta el doctor Telles, jefe del departamento de neurología. Telles se levantó, sosteniendo una carpeta gruesa con documentos. Estimados colegas, su voz sonó apagada, como si lamentara lo que estaba sucediendo, aunque sus ojos decían lo contrario. Ante nosotros tenemos casos flagrantes de violación de la ética médica. La enfermera Rodríguez, sin la calificación adecuada, se entrometió en el tratamiento de los pacientes, violando todos los protocolos existentes. En ese momento, la puerta del despacho se abrió, atrayendo la atención general. En el umbral estaba Pérez, apoyado en un bastón, pero luciendo mucho mejor que unos días atrás. Bajo su brazo llevaba una carpeta de cuero grueso. Perdón por el retraso, su voz tenía una fuerza que no correspondía con su apariencia enferma. Osvaldo Pérez Domínguez, paciente y testigo principal en este caso. No habíamos planeado su intervención, frunció el ceño el presidente. Y yo insisto en ella. Pérez caminó hacia la mesa de la comisión, como afectado y como culpable de ciertos eventos, abrió la carpeta y puso sobre la mesa varios documentos con sellos y firmas. Ante ustedes están los informes internos de la empresa Biopharma Invest de los últimos 7 años, incluyendo los datos de los ensayos clínicos de los medicamentos desarrollados en colaboración con el profesor Sánchez y el doctor Telles. Un murmullo recorrió la sala. Elena vio cómo Telles palidecía y Sánchez se inclinaba hacia adelante, mirando tensa y detenidamente los papeles. En particular, aquí están los informes sobre la toxicidad de los compuestos utilizados en Cerebro Vital, ese mismo medicamento que se le administró al diplomático Quintero hace 5 años. Pérez hablaba con calma, dejando que cada palabra sonara claramente, y los informes oficiales de nuestros toxicólogos sobre la necesidad de más investigaciones, que fueron ignoradas. Se giró hacia Elena. La doctora Rodríguez fue la única especialista que reconoció el verdadero peligro e intentó salvar al paciente, por lo que pagó con su carrera. Esto es un fraude, exclamó Telles, levantándose de su asiento. Estos documentos no tienen validez jurídica. Todos están notariados, respondió Pérez con calma, y confirmados por el archivo electrónico de la empresa, acceso al cual ya he proporcionado a la comisión. Continuó, mirando a todos los presentes. Hace 5 años sabía sobre los riesgos. Lo sabía y callé, por las ganancias, por los contratos prometedores. Mi empresa era parte de un sistema donde el dinero valía más que las vidas de los pacientes. Pérez hizo una pausa. Yo fui parte de ese sistema. Y casi me convierto en su víctima. Se giró hacia el profesor Sánchez. Usted, profesor, también lo sabía. Sabía sobre la toxicidad de los compuestos bajo ciertas condiciones. Lo sabía y ocultó esta información por su teoría y su beca. Y sigue ocultándolo hasta ahora. No se atreva. Comenzó Sánchez, pero Pérez lo interrumpió. Me atrevo. Porque casi muero a causa de personas como ustedes. Y no soy el único. Lucía Padilla, mi ama de llaves, todavía lucha por su vida. Y el diplomático Quintero ya nunca se levantará de su lecho de muerte. Telles corría de un miembro de la comisión a otro, tratando de explicar algo, pero ya nadie lo escuchaba. Todos revisaban los documentos, estudiaban los gráficos y conclusiones, murmuraban entre ellos. Esto es una conspiración contra la ciencia. De repente gritó Telles, su rostro se distorsionó. Siempre envidiaron nuestros logros. Tomamos un riesgo fundamentado por el progreso. Sabíamos lo que estábamos haciendo cuando ocultamos los resultados de las pruebas toxicológicas. Se detuvo, dándose cuenta de lo que acababa de decir. Un silencio absoluto cayó en la sala. Lo ha admitido, Nicolás, dijo Elena en voz baja, levantándose de su asiento. Como hace 5 años, sacrificó a un paciente en el altar de sus ambiciones. Se acercó a la mesa de la comisión. Sus movimientos eran tranquilos y seguros, como antes de la caída, cuando era una toxicológica exitosa y no una sombra del sistema. Hace 5 años cometí un error. Su voz,
firme y fuerte, llenó la habitación, no en el diagnóstico, sino en dejar que el miedo me hiciera callar. No luché lo suficiente por mi paciente. Y por mucho tiempo llevé esa culpa dentro de mí, permitiendo que me arrebataran no solo la carrera, sino también la fe en mí misma. Colocó sobre la mesa su propia carpeta con documentos. Aquí están los resultados de las pruebas repetidas de las muestras de sangre del diplomático Quintero, que se conservaron en el archivo del instituto. También están los análisis de las toxinas encontradas en Pérez y Padilla y el informe toxicológico del medicamento Neuron 11 que el doctor Telles administró en secreto a Padilla, causando un shock anafiláctico. La cronología completa confirmada por los hechos. Telles se desplomó en su silla, su rostro se transformó en una máscara de desesperación. Tomás Iglesias salió al frente, colocándose al lado de Elena. Permítanme presentar los resultados de mi investigación iniciada hace 2 años. El análisis sistemático de los errores diagnósticos en casos de síndromes tóxicos raros muestra una alarmante tendencia, desplegó los diagramas en la pantalla. Más del 40% de las muertes están relacionadas no con la falta de tratamientos, sino con diagnósticos erróneos y la ocultación de información sobre la toxicidad de los nuevos desarrollos farmacéuticos. El presidente de la comisión examinó atentamente los materiales presentados y luego intercambió miradas con sus colegas. A la luz de las pruebas presentadas, la comisión decide iniciar el proceso de rehabilitación oficial de la doctora Elena Rodríguez y revisar el diagnóstico del caso del diplomático Quintero. Elena escuchó la decisión de la comisión y cada palabra caía sobre su alma como un bálsamo sanador. 5 años de humillación, 5 años de dudas y dolor oculto finalmente obtenían su redención. Además, continuó el presidente, iniciaremos una investigación interna contra el doctor Telles por falsificación de datos médicos y daño deliberado a un paciente. Hasta que termine la investigación, será suspendido temporalmente de su cargo como jefe del departamento. Telles permaneció sentado, con la cabeza agachada, completamente derrotado. Sánchez evitaba mirar a cualquiera, sabiendo que su posición ahora estaba en peligro. Desde mi parte quiero agregar, de repente se levantó Pérez, que la empresa Biopharma Invest asume la responsabilidad de participar en la ocultación de información médica importante. Como primer paso para corregir la situación, estamos asignando una beca para la creación de un nuevo departamento de diagnóstico de condiciones tóxicas raras en la clínica Neurolux. Y personalmente le pido a la doctora Rodríguez que dirija este departamento. Los ojos de Elena se abrieron sorprendida. Buscó a Fernández con la mirada, quien asintió apenas, sí, esto es real. Elena, por primera vez en toda la sesión, sintió cómo se le cortaba la respiración, estaré encantada de aceptar esta oferta. La reunión terminó. La gente se levantaba de sus lugares, discutían los resultados, felicitaban a Elena. Ella estaba en el centro de este torbellino, aún sin creer del todo lo que había sucedido. Lo lograste. Tomás se acercó a ella, en sus ojos brillaba el orgullo, volviste de la sombra. Lo logramos, corrigió ella, y por primera vez en 5 años, su sonrisa fue realmente feliz, todos juntos. Afuera comenzaba un nuevo día, brillante, prometedor, lleno de esperanzas. Un día en el que la verdad finalmente venció. No se puede volver al principio y comenzar de nuevo, pero se puede empezar ahora y crear un final completamente nuevo. 1 año después. La sala de conferencias del Centro Médico Internacional Renacimiento estaba llena hasta el tope. Médicos, científicos e investigadores de todo el mundo se reunieron para el primer Congreso Internacional de Neurología Toxicológica, un campo que, en el último año, había cobrado nueva vida gracias al trabajo de un pequeño, pero innovador departamento. En la primera fila estaba Elena Rodríguez, ya no una sombra deslizándose por los pasillos de la clínica sin ser vista, sino una especialista reconocida, cuyo juicio era respetado. Su cabello, que antes siempre se recogía en un estricto moño, ahora caía libremente sobre sus hombros en una onda oscura, con una ligera canicie en las sienes, recordando las pruebas que había atravesado.
A su lado, en una carpeta azul, descansaba el informe, el resultado de un año de trabajo de su departamento de diagnóstico de condiciones raras. 54 vidas salvadas, 12 nuevos protocolos de tratamiento para daños tóxicos en el sistema nervioso, 3 artículos científicos en las principales revistas médicas. Su pequeño equipo se había convertido en un verdadero rayo de luz para los pacientes desesperados, una estrella guía para los colegas que enfrentaban casos complejos. Doctora Rodríguez, ¿es usted la siguiente en hablar? Se inclinó hacia ella Julia Sokolova, una joven miembro de su departamento, cuya mirada curiosa le recordó a Elena a la persona que solía ser. Sí, Elena sonrió, tocando una brocha especial en la solapa de su chaqueta. Un pequeño neurón de plata con un diminuto amuleto de amatista, un regalo de Tomás por el medio año de trabajo conjunto. No se preocupe, sus gráficos son maravillosos. La voz del presidente del Congreso interrumpió sus pensamientos. La siguiente presentación es una nueva metodología para el diagnóstico temprano de síndromes neurotóxicos basada en cambios morfológicos en las membranas celulares, doctora Elena Rodríguez Méndez, directora del Departamento de Diagnóstico de Condiciones Raras de la Clínica Neurolux. Al subir al escenario, Elena notó en la fila trasera un rostro familiar, la cabeza canosa del profesor Sánchez. Él la miraba sin la anterior altivez, con una expresión extraña, ya sea de arrepentimiento o de resignación. La investigación de hace un año le costó el cargo de director del instituto y su reputación en la comunidad científica. Ahora trabajaba como simple consultor en un hospital provincial. Elena comenzó su presentación con confianza, su voz sonaba clara y firme. Estimados colegas, frente a ustedes están los resultados de un año de trabajo de nuestro departamento. La metodología que hemos desarrollado permite diagnosticar de manera temprana el daño tóxico en el sistema nervioso central antes de que se desarrollen síntomas neurológicos graves. Las diapositivas se sucedían unas tras otras. Gráficos, tablas, microfotografías. Los rostros de los oyentes reflejaban atención concentrada, algunos tomaban notas, otros asentían en señal de acuerdo. Le dimos especial atención a los cambios específicos en las membranas de los glóbulos rojos, que son un marcador temprano de la exposición a agentes neurotóxicos, continuó Elena, señalando la pantalla con las células marcadas. Gracias al apoyo de la empresa Biopharma Invest, pudimos crear un sistema automatizado de análisis que con una probabilidad del 93% detecta daños tóxicos en las primeras horas después del contacto con el agente. Su voz contenía una orgullosa contención. El sistema ya ha sido implementado en 5 clínicas del país y ha salvado 37 vidas en los últimos 6 meses. Cuando Elena terminó su presentación, la sala estalló en aplausos. Las preguntas llovían desde todos los lados, detalladas, profesionales, interesadas. Ahora la miraban no con condescendencia o desdén, sino con respeto y reconocimiento. El camino desde el paria hasta la líder de opinión estaba completado. Queridos amigos, la historia de Elena Rodríguez llega a su fin, pero las reflexiones sobre ella pueden seguir. ¿Alguna vez se han preguntado qué harían en el lugar de nuestra heroína? ¿Serían capaces de encontrar fuerzas para volver y luchar después de una humillación profesional? ¿O tal vez les conmovió más la transformación de Pérez, de un cínico hombre de negocios a una persona que comprendió el verdadero valor de la vida? ¿O quizás ustedes mismos han enfrentado una situación en la que tuvieron que elegir entre un cómodo silencio y la arriesgada verdad? Compartan sus pensamientos en los comentarios, su experiencia puede ser un apoyo para aquellos que ahora están atravesando pruebas similares. Si la historia de Elena tocó las cuerdas de su alma, no olviden darle like y compartirla con amigos. Porque a veces una historia puede cambiar la vida de alguien, mostrando que incluso desde la sombra más profunda se puede salir hacia la luz.